pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Historia enviada por Yaneli. Yo vivo cerca del Metrobús del Río de los Remedios, línea 5. Ese día iba a ir a casa de una señora que le ayudo. Eran las 12 del día y todo normal. Me subo al Metrobús. Yo me voy siempre del lado de las mujeres. Esa vez decidí irme hasta adelante, atrás de la cabina del conductor. Ya casi llegábamos a la estación News Divine, cuando en eso veo una niña en medio de la calle. Tenía si acaso 7 u 8 años. Era una niña con un uniforme escolar e iba peinada de 2 colitas con listones rojos. Yo la veo en esas cosas amarillas que separa el Metrobús de los carros. El conductor la vio. Le tocó 2 veces el claxon y cuando pasó enfrente la vi y me sacó de onda, pues ese día no había clases. Le conté ese día a mi mamá y se sacó de onda. Realmente no sé qué fue lo que vi ese día. Sabemos lo que pasó hace años en la discoteca News Divine. Siempre se dice que ahí espantan. No hace mucho salí con mi hermana, nos agarró la lluvia y el camión que nos deja cerca de la casa no pasaba. Entonces agarramos otro camión, nos bajamos en la discoteca. Mi hermana y yo pasamos normal, pero se sentía una vibra muy fea. Nos dio mucho miedo y nos echamos a correr. Y bueno, esa es mi historia. Enviada por Andrade Guzmán. La historia que hoy te voy a escribir le pasó a mi padre cuando era taxista, cuando llevó a un fantasma como pasajero. Hace como 20 años aproximadamente, mi padre estaba trabajando en lo último del día, por ahí de las 11 o 12 de la noche, por la zona del centro. Entonces, al ir por Eje Central, enfrente del Palacio de Bellas Artes, un señor le hizo la parada. Al ver a mi papá, el señor se percató que era un albañil, que iba algo tomado. Es entonces cuando el señor le dice a mi papá: buenas noches, ¿nos podría llevar a mi domicilio? Que queda cerca de 100 metros, y a mi amigo un poco más adelante, igual sobre 100 metros. Entonces mi padre se percató que solo era una persona. Mi padre le dijo: sí, claro. Entonces el señor se hace a un lado y dice: súbete. Y mi padre clarito sintió cómo se subió una persona. Él tenía el clásico bochito de taxi. Sintió el paso que dan al subir al taxi y cómo se sube por completo, pero no había nadie. Después se sube el señor que hizo la parada. Mi padre cerró la puerta y se dispuso a avanzar. Durante todo el trayecto, el señor iba plática y plática con el fantasma, diciendo que cómo había estado y que llevaba rato sin verlo. Entonces, cuando mi padre llega a la primera dirección y abre la puerta, el señor que le hizo la parada le pagó a mi papá. Le pagó el viaje completo y se bajó. Él volteó y le dice a mi padre: gracias, y le encargó llevar a mi amigo a la dirección que le dije. Él cerró la puerta y entró a su casa. Mi padre empezó a sentir miedo y no dejó de ver el espejo retrovisor porque tenía miedo de voltear y ver algo. Entonces mi padre pensó en irse a seguir trabajando, pero mejor decidió ir a la dirección que le habían dicho, por miedo a que algo se pueda quedar en el taxi. Mi padre condujo con miedo hacia la dirección sin dejar de ver el espejo retrovisor, sin poder ver a alguien sentado. Mi padre llega a la dirección, se detiene, abre la puerta y dice: ya llegamos a tu dirección, compa. Entonces mi padre vuelve a sentir clarito cómo se baja alguien paso a paso. Mi padre, antes de cerrar la puerta, observa que la dirección a donde fue era una construcción en obra negra. Después de eso, mi padre cierra la puerta y se fue de ahí a toda prisa. Después de eso, y por el miedo, mi papá dejó de trabajar y mejor se fue a descansar a la casa. Historia enviada por Luis Moreno. Mi caso fue en la noche, ya pasando las 11 de la noche. Era cuando iba a la vocacional y por echar relajo con mis amigos salí tarde. Pues llegando a Metro Terminal Aérea, entré a la parte de la dirección Pantitlán. Está medio feo por ahí, ya que está por debajo de un puente vehicular. No sé si fue el cansancio o algo real, porque antes de dar vuelta para ir al andén, por la zona de los torniquetes, veo a una niña llorando. Sinceramente no le di importancia,
ya que venía muy cansado, pero ya en el andén me dio mucha más pesadez. Volteo a ver si ya vi en el metro, ya que ya había tardado, algo común en la línea 5 ya en la noche. Pues para esperarlo, mejor me recargué en el muro, pero para mi mala suerte veo a la niña que estaba en el otro lado, dirección Politécnico. Me estaba viendo y se echó a correr a las escaleras para pasarse a mi lado. En ese momento llegó el tren y cuando me subí, veo a la niña sentada en la esquina del vagón. Algo imposible, ya que esa niña ya venía en el vagón. El metro se quedó en la estación como 3 minutos esperando a la gente. Cuando se cierran las puertas, veo a la misma niña, ahora esperando el metro en dirección Politécnico. Y no sé si fue mi cara que puse, pero una señora que iba en el asiento de enfrente me dijo: «También viste a la niña que estaba en este lado del vagón, ¿verdad?». Yo ya sabía que había una niña en esa estación, pero creía que era algo que nunca me iba a pasar. Historia enviada por Sof PC. Todo comenzó al terminar un partido de fútbol en velódromo después de las 11 de la noche. Jugué y durante el partido fui castigado en mi tobillo derecho. Recibí durante el partido 2 planchas fuertes, es decir, 2 golpes. Ya sabes, cuando uno tiene talento buscan de alguna manera bajarte las revoluciones así. En una última jugada me jugué un tapón contra el rival donde ya mi tobillo ya no aguantó. Por suerte, el juego terminó 2 minutos después. Lo bueno viene cuando me dirijo hacia el Metro Constitución usando el transbordo en Chabacano. Durante ese trayecto, mi pie se enfrió y al llegar a Constitución se me hizo súper complicado subir las escaleras, pues tardé casi 5 minutos en subir y cuando llegué a la plataforma de los torniquetes, llegué hasta sudando y rojo del esfuerzo hecho en las escaleras. De pronto, entre que iba caminando prácticamente cojeando, se acercó un señor con una barba, sombrero y una bolsa transparente llena de peluches viejos. Me dijo: «Te lastimaste jugando, yo te puedo curar». En ese momento no le puse mucha atención, pero me alcanzó y me dijo: «Yo no te voy a tocar, tú me vas a tocar a mí». Me dio su mano y yo por curioso lo hice. Sentí una vibración caliente que recorría de mis dedos hasta el codo. En ese momento me vio fijamente y me pidió que me quitara el cubrebocas. Me entraron los nervios, lo solté y en ese momento le dije que no. Mi sorpresa fue que al caminar 2 pasos me gritó burlonamente: «¿No que no?». Inconsciente apoyé mi pie lastimado y me di cuenta que ya no me dolía. Volteé a verlo y él ya se iba en dirección contraria. Literal, no podía creerlo. Bajé hasta corriendo las escaleras del paradero para tomar el camión a la 10 de mayo y todavía entré corriendo entre calles de mi barrio hasta mi casa. Esto tiene casi 1 año que me pasó. Le conté a mi esposa y no me lo creyó. Y pues, no es para menos, si no me pasaba a mí, tampoco lo hubiera creído. Saludos desde Iztapalapa. Enviada por Adrián Gutiérrez. Esto me pasó hace como 2 años aproximadamente. Esa vez iba de 4 caminos hacia Chabacano. Compré algo por Facebook y me quedé de ver con el vendedor ahí. Yo tengo la maña de que cuando viajo en metro, cada vez que avanzamos de estación, me fijo a qué estación llegamos. A pesar de ver el mapa de las estaciones y saber cuál es la estación que siempre me fijo, ese día recuerdo que la última estación que alcancé a ver en la que íbamos era San Cosme. El metro se llenó mucho, por lo que la gente ya no me dejaba ver a través de las ventanas y ya no podía ver en qué estación íbamos. Y la verdad, tampoco volteaba a ver a la ventana de atrás para revisar, como que no le di mucha importancia. El metro hizo aproximadamente 5 paradas, por lo que según mis cálculos ya no me faltaba mucho para llegar a Chabacano. Entonces, la siguiente vez que paró el metro, se bajó mucha gente en esa estación, pero lo que pasó fue que nuevamente estaba yo en San Cosme. La verdad sí me saqué mucho de onda, me empecé a sentir agitado porque obviamente eso no podía ser posible. No iba alcoholizado ni nada por el estilo, por eso me impactó bastante que pasara eso. Volteé a ver a la gente de mi alrededor para ver si alguien más se había percatado de eso, pero no. La gente estaba como si nada. Incluso traté de ver si alguien tenía alguna reacción de asombro y nada. Todos iban igual que cuando me subí al vagón. Traté de calmarme porque vi a la gente tranquila y nuevamente
Cada que el metro avanzaba me empecé a fijar en qué estación llegábamos y todo normal. Avanzábamos conforme van las estaciones. Llegué a donde tenía que llegar y de regreso igual me iba fijando, pero ya más tranquilo, porque la verdad sí me sacó mucho de onda lo que pasó ese día. No tengo ni la menor idea de lo que fue o lo que pudo haber sucedido. Enviada por Choco. Esto me pasó no hace mucho de regreso a mi casa. Yo siempre agarro la línea 4 en Martín Carrera y es normal que a veces haya mucha gente por la tarde, pero esa vez a lo mucho había unas 20 personas en todo el andén. Cuando llegó el tren me subí al vagón y conmigo 5 personas que yo recuerde. Yo tengo la costumbre de siempre voltear a ver las estaciones a pesar de saber en cuáles voy. La siguiente estación era Talismán. Avanzó como siempre, pero nadie se subió a la estación. La que seguía era Bondojito, pero volteó a ver y se iba parando en Talismán. Pensé que estaba confundida o inclusive viendo mal, así que volteé a ver a las demás personas y noté como un señor también confuso se volvió a sentar. Ya asustada y confusa, dejé mi celular y esperé a que avanzara o a que alguien subiera, pero no, nadie subió. En Bondojito tampoco, y en Consulado ni una sola persona en el andén. Un chico que también se veía asustado se me acercó y me dijo que si sí me había dado cuenta. Le dije que sí y nos empezamos a hacer la plática para no estar tan asustados. Yo bajaba en Morelos. Cuando llegué a mi estación no había nadie. Se me hizo muy raro, ya que en esa estación siempre hay gente. Ya estaba muy asustada. Me bajé a transbordar. Ya en la línea B ya había gente, como si nada hubiera pasado. Seguí en contacto con el chico y me dijo que ya en la estación Candelaria sí se subió gente. Historia enviada por Bettino Ripoll. Anteriormente ya había escuchado de los bucles del metro de la Ciudad de México, pero hoy es la primera vez que me sucedió. Resulta que a mi pareja ya le había pasado algo similar en la línea 2 del metro entre las estaciones Xola y San Antonio Abad, en donde él me dijo que pasó de estar en San Antonio a estar en Xola, pero jamás sintió haber pasado por Viaducto y Chabacano. Hoy me sucedió algo similar, pero más escalofriante. Yo iba en el metro dirección Cuatro Caminos. La verdad, no tenía mucho que hacer, entonces decidí dar la vuelta para pasar el rato. Decidí ir a la estación Tacuba, ya que en esta vincula la línea 7 y por ahí también tengo la salida hacia donde iba. En eso, iba con mis audífonos escuchando música, pero estaba al pendiente de las estaciones. De pronto llegué a la estación Cuitláhuac. Obviamente, aún faltaba una estación para llegar a Tacuba, por lo que no me bajé del tren, así que el tren cerró sus puertas y avanzó. Cuando el metro vuelve a llegar a la estación, yo decido bajar, porque según yo ya había llegado a mi destino. Entonces me dirijo a bajar las escaleras para cruzarme del otro lado y así poder transbordar, cuando de repente observé alrededor y no miraba la salida del transborde, así que vi bien la estación y me di cuenta que estaba en Cuitláhuac. Mi cara de sorpresa y miedo se me notó porque me quedé pensando cómo fue posible que yo bajara en una estación que ya había pasado. Le pregunté a una señorita de limpieza que trabajaba ahí y efectivamente la estación era otra vez Cuitláhuac. La señora hasta se sacó de onda, pues ella no lograba entender lo que yo le expliqué, así que mejor regresé a los andenes de Cuatro Caminos para llegar a Tacuba y esta vez sí bajé en la estación correcta. Mi historia pasó un 19 de mayo. Fui con una amiga y un profesor a ver a Juan Manuel Serrat. Veníamos de echarnos unos tragos en Azcapotzalco y vaya, no era tan tarde y casi no llegábamos al inicio de la velada. Entonces llegamos a la estación y bajamos corriendo al andén. En eso se tardó un poco el metro en estacionarse, ya que se veía que estaba a la orilla de la estación. A nosotros ya nos urgía llegar. En eso el tren tomó su lugar y empezó a oler a quemado, bastante fuerte. Un usuario nos dijo: no se suban ahí, hay que bajarnos todos. Bajó la palanca de emergencia. En eso mi profe voltea y me dice: oye, ese niño viene solo. Volteo y nos dice: no se bajen, no hagan caso, si hacen caso se van a morir. Mi amiga
Mi profe y yo nos quedamos fríos. Ese chavito tenía la mirada muy pesada. Nos estaba viendo desde uno de los asientos de discapacitados y no nos quitaban la mirada de encima. Y eso era lo más raro. En cuanto llegamos a auditorio, los tres nos bajamos corriendo y volteamos a verlo. La verdad, personalmente, ya no lo vi, pero ya no quise preguntar. Mejor nos centramos y nos concentramos en la euforia del concierto, pero sí estuvo muy raro. Estas historias no tienen que ver con el metro, pero también son muy interesantes. Enviada por Dante B. ¿Qué onda, tío Taku? Me llamo Dante. Trabajo como abogado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí en Zócalo de la Ciudad de México. Te envío una foto que hace un par de años, que yo todavía era del servicio social, empezó a circular entre varios trabajadores de ese alto tribunal. Fue tomada por personal de vigilancia en uno de los pasillos del segundo piso, supuestamente a las 3 de la madrugada mientras daban su rondín. En la foto se alcanza a ver una niña y al fondo, en la escalera, la silueta de un hombre de negro sentado. La niña parece estar usando ropa de otra época, como un vestido antiguo. Investigué y encontré que antes ese lugar, Pino Suárez 2, donde ahora está la corte, era la Plaza del Volador, que era como un mercado o plaza donde había mucho comercio y le llamaban del Volador porque había voladores de Papantla. Se cuentan muchas historias de terror allí en la corte. En la entrada, subiendo las escaleras hacia el pleno, hay una estatua grande de don Crescencio Rejón, el padre del amparo mexicano, sentado en una silla. Se cuenta igual que entre el personal de vigilancia, que en un rondín igual por la madrugada, un policía vio la silla sola sin don Crescencio y que así lo asentó en su informe. Al día siguiente, le llamó su jefe para saber si no había tomado o ingerido alguna sustancia que lo hiciera alucinar y al parecer, después de hacer pruebas, el resultado fue negativo. Otra historia es que en unos baños de mujeres, ya entrada la noche, una licenciada vio los pies descalzos y sucios de una persona y empezó a gritar asustada. Sus compañeros de oficina oyeron los gritos, fueron por ella, entraron a revisar quién estaba en el baño y no había nadie. A mí, solo una vez me han espantado. El año pasado, por pandemia, yo era el único que iba a mi área los viernes y me quedaba hasta las 10 de la noche para tomar un diplomado en línea en mi oficina. Cuando ya estaba guardando mis cosas, escuché que algo pesado cayó al suelo en una oficina de al lado, como una engrapadora o algo de metal. Pensé que era ilógico que alguien hubiera llegado a trabajar en viernes a esa hora. Fui a asomarme y no había nadie y no vi nada en el suelo. Guardé mis cosas rápido y salí corriendo al pasillo. En fin, tío Taku, te adjunto la foto que te comenté. Saludos y me encantan tus videos. Historia enviada por Yared Santibáñez. Hola tío, quiero contarte una historia que le pasó a mi abuelita hace aproximadamente 40 años. Cuando mi abuelita decidió rehacer su vida con otra persona, le empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Siempre a las 12 de la noche dice que empezaba a cantar un pájaro y después de eso empezaba una voz muy hueca a llamarla. Cata, Cata. Así seguía en un tiempo de 10 minutos. Mi mamá y mis tíos empezaron a llorar porque cuentan que esa voz era muy macabra. La nueva pareja de mi abuelita salía de la casa para ver quién era. Para su sorpresa, no había absolutamente nadie. Todo esto ocurrió en un lapso de un mes. Hasta mi abuelita llegó a la conclusión de que era un difunto abuelo que le llamaba todas las noches y que tal vez no le gustaba la idea de que ella rehiciera su vida, hasta que le dijo una noche: José, ya déjanos de molestar y vete a descansar en paz. Desde esa noche se terminaron los llamados a medianoche. El siguiente video que te voy a mostrar lo acabamos de grabar apenas hace unas semanas. Resulta que hace unos días fui con algunos compañeros a grabar en la oficina de objetos perdidos del metro de la Ciudad de México. Sí, por si no sabías, en Metro Candelaria hay una oficina de objetos perdidos. Ahí van a parar todas las cosas que la gente se encuentra en el metro. Pronto te dejaré un video completo de eso. En fin, estábamos escuchando la explicación de Donovan, quien es el encargado de esta oficina, cuando de pronto uno de los bastones que estaba recargado ahí, de la nada, se movió. Algunas personas dicen que el bastón se cayó porque estaba mal acomodado, pero
Nadie ni siquiera lo había movido. Así que te dejo el video y la mejor opinión la tienes tú. Si este video te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides enviarme una historia paranormal a mi correo que es austriafco@gmail.com o también a través de inbox de Facebook Metro Tacubaya con el hashtag historia de terror. Yo soy el tío Taku, nos vemos en la próxima.